Lección hoy, a ver, la lección número 11 y Jesús, habíamos quedado de que Jesús estaba en el templo enseñando, ¿no? Y los judíos, claro, se maravillaban porque dice, no fue ningún seminario. Dice, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Seguro que le habían preguntado a qué escuela fue, a qué maestro tuvo, qué rabino tuvo, qué mentor tuvo, qué gurú tuvo, no sé. Y Jesús no tuvo ningún mentor. Eh, y entonces Jesús le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto tiene mucho significado para un rabino, porque generalmente cuando le preguntaban a un rabino de dónde viniste, entonces le decían, el rabino decía, bueno, yo vengo de la escuela de tal y estuve bajo la mentoría de tal rabino. Bueno, Jesús le dijo, mi doctrina, lo que yo estoy enseñando, no es mía, sino del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, lógicamente, él dice, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y ahora le hace una pregunta interesante. Le dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Sí, porque los religiosos recién habían dicho, en el mismo capítulo, dice, engaña al pueblo, es un engañador. Pero este es el asunto, que ellos todavía lo culpaban de haber violado la ley del sábado. ¿Por qué? Porque había sanado al enfermo en el estanque de Betesda en un sábado. Y todavía la seguían con esa, porque tenían que acusarlo de algo. Y lo tenían que acusar, y lo acusaban de que había sanado el sábado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En la ley, en la Torá, ustedes saben que lo que significa la circuncisión para los judíos. Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere tu linaje. En la Torá misma, en Levítico 12, dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Ok, este es el problema. La ley dice, no dice en qué día había que circuncidarlo. Solamente dice a los 8 días. A los 8 días. David, ¿te puedo decir algo? Dos cosas. Esto es científico de un rabino muy amigo mío. Vos sabés que los rabinos son médicos, aparte de ser sacerdotes, son médicos. Para curar el cuerpo y el alma. Por eso cuando el que tenía la lepra fue sanado por Jesús, le dijo, presentate a los sacerdotes. Era para que como médico te diera de alta. Ahora, en el 8º día, la sangre de la criatura se congela completamente. El niño no siente ningún dolor, ningún ápice de dolor, y se coagula la sangre. Es interesante saberlo. Claro, claro, muy interesante. No, porque la ley, no, bueno, la ley dice que la ley es buena. Entonces, este es el problema. Si el niño nace al 8º día, digamos que nace, no sé, el día que sea, y uno empieza a contar 8 días, y si el 8º día caía en el sábado, entonces había que circuncidarlo, porque la ley decía 8º día.
Y la multitud entonces, la multitud, cuando Jesús le dice, ustedes no obedecen la ley, la multitud le dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús le respondió, una obra hice, y todos se maravillan. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Es decir, ustedes tienen la ley, ¿no? Tienen la ley. Pero la circuncisión aquí es mayor que la ley, porque hay que circuncidarlo al 8º día. Ustedes tienen que caminar, ustedes tienen que llamar al rabino, el rabino tiene que venir, el rabino tiene que hacer la circuncisión. Técnicamente hablando era un trabajo. Pero la ley mandaba que a los 8 días. Entonces, cuando Jesús les hace ver eso, ustedes, esta no es la primera vez que él usa la ley para ponerlos en vergüenza. Pero cuando ellos no le pudieron, no, que normal el ser humano, ¿no? Cuando no le pudieron responder a esta pregunta, mire lo que le dicen, tú estás endemoniado. Estás endemoniado. Porque Jesús básicamente le dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Permítame decirle lo que significan esas palabras. Porque cuando dice no juzguéis según las apariencias, ahí la palabra es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra óptica. Óptica. Es literalmente casi la misma palabra. Entonces dice, no juzguen según la óptica que ven, sino juzguen con justo juicio. Es interesante que en el Nuevo Testamento, la palabra juicio, ¿saben qué palabra es? Que ustedes no saben. Es la palabra crisis. Crisis. ¿Por qué? Porque la palabra crisis significa dividir. 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 Cuando se usaba, esa es la palabra. La crisis significa dividir. Entonces, crisis se usaba para describir lo que significa juzgar a algo. Juzgar es dividir. 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 Por ejemplo, nosotros usamos una palabra. Por ejemplo, la palabra discriminar. Discriminar. Dis significa dos. Y la otra palabra es crisis. ¿Qué significa discriminar? Separar entre dos personas. Separar. Separar entre dos grupos. Entonces Jesucristo le dice, ustedes cuando vean una situación, no la juzguen simplemente porque lo ven, dividan la situación. Si la religión no hace eso, la religión nunca discierne o divide o mira, la religión hace una declaración y ya está, ¡pum! Todo el mundo debajo de esa declaración. Y Jesús entonces los enfrenta y le dice, ustedes discriminan, ¿no? Ustedes no saben juzgar. Y ahora Jesús, después de que le dice todo esto, yo quiero que ustedes entiendan, cómo visualicen que Jesús está en el templo. No, el templo judío no era un templo como los de hoy. El templo judío era un edificio, no era un edificio, era como una explanada, como algo grande, tenía patios adentro, patios, y después en la última parte había un edificio, que está dividido en dos, el lugar santísimo, el lugar santo, y después alrededor del templo había como corredores, Y en esos corredores había como lugares donde sentarse y ahí se reunía la gente para hablar, pero hablar de las cosas de Dios. Jesús estaba sentado en uno de esos lugares. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico en la puerta de la Hermosa y después entraron y la siguió la gente y estaban en el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón entraban más de 10.000 personas paradas.
y ellos entraron al pórtico de Salomón y empezaron a hablar, empezaron a predicar, ¿no? Ahí se convirtieron 5.000 personas. Bueno, Jesús estaba en uno de esos patios y la gente venía y lo buscaba porque eran curiosos. No era que tenían hambre, eran curiosos porque él había hecho señales y entonces tenían curiosidad. Y la gente entonces decía, gente de Jerusalén decía, ¿no es este a quien busca para matarle? Claro, la gente sabía que había gente que lo estaban buscando para matarlo. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Claro, habían escuchado a la gente que lo querían matar, pero Jesús andaba tranquilo, hablando en el templo, y la gente, imagínense, dijeron, pero acá hay algo que no está bien. ¿Qué pasó acá? Y entonces, mire lo que dice la gente. Mire, esta es la mentalidad del judío de aquel tiempo. Versículo 27. Pero este Jesús, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es decir, esta gente se suponía que conocían las profecías. Pero este era el problema. Ellos dicen, sabemos de dónde es. Si ellos lo juzgaban, ¿por qué? Y porque ellos sabían que Jesús era de Nazaret. Era Galileo. No sabían que había nacido en Belén. Ellos no sabían eso. Ellos simplemente decían, ese es el carpintero, el hijo de José y María, de Nazaret. Era un carpintero, un obrero manual, ¿no? Y entonces ellos decían, primeramente no puede ser el Cristo, porque el Cristo viene de Belén y este viene de Nazaret. Segundo, el Mesías, ellos creían que el Mesías se iba a manifestar de repente, no con anterioridad. Jesús ya hacía, no se olviden que lo que estamos hablando es en los últimos meses de su vida, las últimas semanas de su vida. Ya Jesús tenía una trayectoria. Entonces ellos decían, no, pero hace tiempo que anda por ahí, que la gente dice que ese es el Cristo. El verdadero Mesías se va a aparecer de repente, ¡pum!, así, y va a decir, yo soy el Mesías. Y entonces dice que muchos de la multitud creyeron en él. Dice, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Otra vez. ¿Por qué creían? Porque veían las señales. Pero Jesús nunca le dijo a ellos, crean en mí por las señales que yo hago. Crean en mí ¿por qué? Y que crean en el que me envió. Crean porque ustedes saben que el Padre me envió. Bueno, y ahora le expliqué todo esto, todo este diálogo de lo que la gente decía, lo que Jesús le respondía. ¿Para qué? Porque Jesús ahora como que presenta una escena, como hace una base, un fundamento para algo que él va a decir. A mí me fascina esto porque todo lo que decía Jesús era como preparado, como los prepara. Y entonces fíjese lo que va a hacer ahora. Dice así, ustedes me van a buscar, pero no me van a hallar. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este? ¿A que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Que me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Jesús estaba diciendo, ustedes no me van a hallar, no me van a encontrar porque yo no me van a encontrar. Y usa este lenguaje de buscar y hallar. Buscar y hallar. Claro, Jesús le estaba hablando un idioma espiritual. Él estaba diciendo, ustedes ahora me ven acá, pero no me buscan.
un día me van a buscar y no me van a hallar. Lógicamente, esa es la parte negativa. En lo positivo, él estaba diciendo, y el que me busca me halla. ¿Por qué dice esto? Porque eso lo dijo en el 35 o 36, pero sabe que ahora viene el 37, y miren lo que pasa en el 37. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Alzó la voz, ¿sabe lo que significa? Que gritó. Pero gritó a voz en cuello, gritó fuertemente, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si recién todo lo que él había dicho era para hacer esto. Era para hacer esto. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ustedes un día me van a buscar y no me van a hallar, pero el que me busca me halla. Y entonces ahora le está diciendo, el que tiene sed, el que me quiere buscar, el que me quiere encontrar, tiene que venir a mí y tiene que beber. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué pasa acá? Mientras Jesús está diciendo esto, hay algo que está sucediendo. Porque Juan dice que fue en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué sucedía en el último día de la fiesta? Esta era la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se celebraba el hecho de que Dios le provee agua a ellos mientras vivieron en tabernáculos en el desierto. Él que proveyó agua, y que no se murieron de sed. Y entonces que en la conclusión de la fiesta, que también era la conclusión de toda la fiesta del año, dice que un sacerdote iba al estanque de Siloam con un cántaro de oro y llenaba el cántaro de agua. Y cantaban como un himno. El himno está en Isaías 12. Isaías 12 dice, y sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ellos cantaban esto. Pero eso pasaba en la mañana. Pero ¿sabe lo que pasaba por la tarde? Por la tarde, después de 7 días de fiesta, 7 días de celebración, donde todos los judíos iban al templo. Imagínense ustedes, la ciudad de Jerusalén tenía alrededor de 250.000, 300 habitantes. Durante la fiesta se duplicaba, había más de 600, 700.000 personas entrando y saliendo de Jerusalén. Y claro, el patio del templo estaba súper sucio. Súper sucio. No solamente con tierra, con de todo, pero había habían llevado sacrificios. Miles y miles de personas, miles y miles de animales. El piso estaba todo ensangrentado, sucio, horrible, después de 7 días. Pero ellos no podían limpiarlo. Lo limpiaban en el 8º día. ¿Y sabe lo que hacían? Miles de personas habían pasado por ahí, habían dejado, bueno, de todo. Pero en el último día se limpiaba el piso. ¿Y cómo se limpiaba? Bueno, hay una palabra vieja que ahora ya no se usa más. Por lo menos no. Baldear. ¿Sabe lo que significa baldear? Y que uno toma un balde de agua y lo baldea el piso. El balde con agua. Bueno, imagínense, en el último gran día de la fiesta, dicen los documentos históricos que miles y miles de personas llevaban agua y tiraban al piso el agua para limpiar el piso.
los documentos históricos dicen que llegaba un momento en que las aguas eran tantas que parecía un río que se movía por el piso del templo, del patio del templo. Y en ese momento, cuando el agua estaba corriendo, Jesús se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Pero después dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gritó y habló de agua viva. Ahora, tengo que serle sincero, en el Antiguo Testamento no hay ninguna parte donde dice, porque Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento no existen esas palabras. De su interior correrán ríos de agua viva. No existen. En el Antiguo Testamento se habla mucho de agua viva, de aguas vivas, de manantiales, de corrientes. Salmo 46 dice, de sus corrientes, aguas vivas, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Es decir, cuando Jesús dice eso, como dice la Escritura, no sabemos exactamente si Jesús leyó, no sé. Lo único que sabemos es que eso de que de su interior, el término de su interior correrán, no está en el Antiguo Testamento. Ahora, hay mucha referencia a agua viva, a manantiales, a aguas que corren, a corrientes de agua. Pero el asunto era que Jesús no estaba hablando de agua. Juan ahora, después de todos los años que han pasado, Juan, no se olviden, Jesús dijo esto alrededor del año 30, y ahora Juan, después de más de 60 años, escribe este evangelio. Y entonces, ¿qué dice Juan? Cuando relata esto, dice, esto lo dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto estaba relacionado, escúcheme bien ahora, mire la unidad del Evangelio de Juan. Esto de agua viva, que Jesús le dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, esto está relacionado con Juan, todo en Juan. Por ejemplo, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, hay agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la samaritana? Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es agua viva, salta. Entonces Jesús no le estaba hablando de agua, le estaba hablando del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice Jesús. Jesús dice, esto es para el que cree en mí. Claro, el Espíritu Santo no había sido dado todavía porque Jesús no había sido glorificado. Este es un término muy de Juan. Y yo quiero tomarme un minuto para pintarle el cuadro. Porque muchos de nosotros no entendemos esto bien. Pero fíjese lo que Juan estaba diciendo. Es profundo lo que Juan estaba diciendo. Claro, yo lo entiendo porque Juan escribe esto después de Apocalipsis. Después de que él ve el trono y ve a Jesús. Pero miren lo que Juan dice. Juan dice, esto lo dice del Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. No dice porque Jesús todavía no había muerto. No dice porque Jesús todavía no había sido resucitado. Dice porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, ¿qué significa esto? Es hermoso lo que significa esto. ¿Por qué? Porque yo le voy a pintar el cuadro. Jesús muere.
3 días en la tumba, al tercer día resucita. Las mujeres lo ven, lo quieren tocar. Le estoy yendo rápido. Lo quieren tocar. Jesús, ¿qué le dice? No me toquen, porque todavía no ¿qué? No he ascendido, no he subido al Padre. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús, después de estar con ellos 40 días, no solamente que no, pero que vino una nube y se los llevó? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando Él subió y entró por las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿dónde se sentó? Fue sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué pasó cuando se sentó a la diestra del trono de Dios? Toda autoridad, nombre sobre todo nombre. En ese momento, Él fue glorificado. Él recibe ahí toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, todo, porque es establecido en el trono de gobierno. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Él entra, sube y entra, se sienta y es glorificado. ¿Está bien? Pero mire lo que pasa ahí. Ahora, Jesús es glorificado. Jesús se sienta a la diestra del trono de Dios. Amén. Ya lo sabemos. Pero mire lo que Pedro nos dice. Pedro nos dice que Jesús ahora le reclama algo al Padre. Le pide algo al Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre le había hecho una promesa. El Padre le había hecho una promesa al Hijo. Y cuando Cristo se glorifica, le pide la promesa. Le pide la promesa. ¿Sabe cómo se llama esa promesa? La promesa del Padre. ¿Sabe lo que el Padre le prometió? Que enviaría el Espíritu Santo. Yo me acuerdo de niño en la iglesia, no se hablaba mucho del bautismo del Espíritu Santo, pero se hablaba de la promesa. ¿Recibiste la promesa? Porque el bautismo del Espíritu Santo fue la promesa del Padre. Pero ahora le voy a decir algo interesante, ¿no? Que cuando el Padre, el Hijo le reclama la promesa, el Padre le da la promesa al Hijo. Porque el Hijo dice, yo no puedo darle nada que yo no he recibido. Y entonces, mire que cómo está pintado en la Biblia, que el Padre le dice, está bien, Hijo, te doy la promesa del Espíritu Santo. Y ahora tú lo puedes repartir. El que bautiza con el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Porque el Hijo recibe la promesa del Padre. Y el que reparte el Espíritu Santo es Jesús. Pero Jesús tenía que ser glorificado antes de darlo. Porque tenía que recibir la promesa del Padre. Jesús fue el primero que recibió esto. Y entonces lo que Él recibe lo da. En este momento, todavía Jesús está dando. Está dando la llenura del Espíritu Santo. La llenura con el Espíritu Santo. Él es el que está bautizando. Él es el que da el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces Juan, qué interesante, porque claro, Juan tiene otra óptica. Entonces Juan dice, lo que él estaba hablando eso de agua viva, era el Espíritu Santo que él iba a darle a todos los que creen en él. Claro, ¿cómo se nace de nuevo? Por el Espíritu. ¿Quién da el Espíritu? El Hijo. ¿Quién prometió al Espíritu? El Padre. Ahí está la Trinidad completa, obrando en la salvación y en la llenura del Espíritu Santo.
Y por eso entonces la gente cuando escuchó eso dijo, verdaderamente este es el profeta, no profeta, este es el profeta, porque el profeta era el Mesías. El profeta era la promesa que Dios le había dado a Moisés, que iba a venir un profeta como él. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Otra vez la tenían con eso de Galilea. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo una gran disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Claro, no había llegado el momento. Había una división, y el argumento era, este viene de Nazaret, el Mesías tiene que venir de Belén. Dice el versículo 45, los alguaciles, dicho eso de paso, los alguaciles eran una policía especial que funcionaba solamente dentro del templo. Era la policía judía, la policía religiosa. Ellos tenían su propia policía. Los romanos eran los que guardaban la ley y la seguridad, pero la ley religiosa eran los alguaciles. ¿Se acuerdan que a Jesús lo vinieron a tomar los alguaciles y Pedro le cortó la oreja a uno? Esta gente. Los alguaciles vinieron los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo agarraron? Y los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿y ustedes también han sido engañados, alguaciles? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Y ahora miren lo que dicen estos sinvergüenzas religiosos. Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Los mismos religiosos judíos maldijeron a su gente, porque no entendían la ley como la entendían ellos. ¡Qué orgullo!, ¿no? La gente... Y no dijeron, tendrían que haber dicho la gente ignorante, pobrecita, maldita es. Y ahora, ¿sabe quién salta en esta conversación de los judíos religiosos? Líderes, Nicodemo. Porque Nicodemo era uno de ellos. Y Nicodemo entonces dijo, ¿pero juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hay que escucharlo este hombre, es decir, hay que ponerlo a prueba, hay que hacerle un caso legal. Respondieron ellos y le dijeron, ¿también eres tú, Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Otra vez, ¿cómo juzgaban ellos? Por la óptica. Entonces los escribas, ahora viene el versículo, el capítulo que sigue, el 8. Y yo quiero que ustedes entiendan que este capítulo empieza al día siguiente. Es decir, Jesús tiene toda esta conversación con la gente, ¿no? Después de que echaron agua, el último gran día de la fiesta, y al final del día todo el mundo se va. Y la gente se va porque acá, básicamente tuvieron una discusión los líderes religiosos. Nicodemo dice no lo juzguen porque todavía no lo han escuchado, y después dice cada uno se fue a su casa. Pero el capítulo 8, ¿sabe con qué palabra empieza? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, después que discutieron, cada uno se fue a su casa, y Jesús. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Ustedes saben lo que Jesús iba a hacer al monte de los olivos. Se iba a orar. Mientras ellos estaban discutiendo, él se fue a orar. Pero dice el versículo 2 del capítulo 8, que por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y ahora viene algo... Yo quiero que ustedes entiendan todo lo que está pasando.
el último día de la fiesta, toda esta discusión, el que viene a mí, el que tiene sed, venga a mí, beba. La gente discutiendo, este no puede ser porque este viene de Nazaret. Los religiosos lo querían agarrar, lo querían matar, pero no podían. Él se va, al día siguiente vuelve. Y mientras está enseñando, los escribas y los fariseos, esa misma gente que lo querían matar, le traen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Traducido es: a mujeres como esta. ¿Y tú pues qué dices? Sí, en la Torá, mire, ¿quiere que le lea la ley? Mire lo que dice la Torá. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quién tenía que morir? Los dos. Deuteronomio 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y ahora Jesús lo ponen en un aprieto, porque si Jesús decía mátenla, entonces lo iban a criticar a Jesús por no tener compasión, porque Jesús había dicho que él comía con los publicanos, con los pecadores. Y si decía no la maten, entonces no quebrantaba la ley de Moisés. Por eso le dicen: ¿y tú qué dices? Pero aquí viene la aclaración de Juan. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, hacia el suelo, escribía en tierra con dedo. Entonces, ahí estaban los fariseos, ahí estaba Jesús y ahí estaba la mujer. Querían atrapar a Jesús, pero ellos no querían. La ley dice: hagan esto para quitar el mal de Israel. Ellos no querían quitar el mal, ellos querían atrapar a Jesús. Y hablaron con mucha crueldad. Las palabras que ellos usaron eran muy crueles. A mujeres como tales, a mujeres como esta. Pero una pregunta: ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el tipo que... ¿Sabe a lo que suena esto? A una trampa preparada. Porque los que tenían que llevar, escúchenme bien, los que tenían que llevar a una persona a ser apedreada eran testigos, tenían que ser testigos. Tenían que ver a la gente con las manos en la masa. Tenían que ver a la persona en el mismo hecho. Y estos no, porque el hombre no estaba. O puede ser que el tipo estaba ahí en medio del grupo y la estaba acusando. Entonces ellos estaban cubriendo al hombre. Muy probablemente el hombre que había adulterado estaba ahí. Y estaban acusando a Jesús. Nosotros escúchenme bien ahora. No, se lo voy a decir bien clarito. No sabemos lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. ¿Saben? ¿Está bien? No sabemos. Hay manuscritos muy antiguos del año 300, 400 después de Cristo que dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de la gente que estaba ahí en ese grupito. Ok, no sabemos. ¿Está bien? Eso es a lo mejor... ¿Sí?
Sí, una suposición, sí. un pensamiento. Puede ser, no, y tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Igual no te quiero, David, seguí. No, yo te quiero más. Entonces, el asunto era que esta gente tenían que ser testigos. Entonces él inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, miren lo que dice, pero ellos, al oír esto, porque Jesús le dijo, el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. Claro, cuando ellos escucharon esto, entonces, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos, sin vergüenza, viejos verdes. No, 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 no. Hasta los postres, porque eran todos pecadores. Eran todos pecadores. Y se fueron todos hasta que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo que a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Claro, aquí Jesús está... Tengo que hacerle una aclaración. Por si alguno como Emilio y como Diego, Antonio, como Totó, con alguno de los eruditos que están por acá, el que estudie este pasaje se va a encontrar con un shock. Y el shock es que este pasaje no existe, no está en los manuscritos más antiguos de Juan. Y bueno, pero esa es la verdad. La verdad. No, y bueno. En los manuscritos más antiguos, lo más no está. Está en manuscritos más, bueno, cuando se habla de modernos, estamos, pero gente como Agustín y como los padres de la fe, hablaron de esto y lo aprobaron. Entonces no tenemos de explicación porque este pasaje de la mujer no estaba en los manuscritos. Esto se lo digo porque yo sé que algunos después en una de esas van a estar estudiando y para que no digan que no les dije. Pero, ¿por qué se lo digo? ¿Por qué estudiamos esto? Porque esto es absolutamente consistente con lo que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó acá? ¿Qué habló el día antes? Le dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Le dijo, no juzguen por la óptica. No, es decir, él al día anterior había dicho eso. Y después al día siguiente, ¿qué pasa? Al día siguiente, él no solamente lo dice como un principio, pero ahora lo hace en una acción. Lo presenta en un evento práctico, ¿no? Yo cuando escucho, bueno, no los quiero escandalizar, pero muchas veces cuando uno estudia pasajes entonces de la Biblia, te dice, no muchos, pero te dicen esto no está, los últimos 9 versículos de Marcos capítulo 16 no están, esto, pero entonces ¿qué pasa? Nosotros cuando no estamos seguros de algo, entonces lo tratamos de encontrar en otra parte de la Biblia. Y todo lo que Jesús, eso se llama la unidad de la Biblia, la unidad. Entonces cuando acá Jesús no hizo nada fuera del ordinario, Jesús aquí habló de lo que él enseñaba, ¿no? Y solamente le doy esa información, pero solamente se la doy a Diego ahí para que se divierta un ratito. Emilio, no me hagas caso. No me hagas caso, Emilio. Totó, no me hagas caso. No, ya Totó está investigando, ya se puso a buscar, Paul también se puso a buscar, todos los que quieren escarbar, no tenemos explicación, lo único que sabemos es que
todo lo que Jesús hace en este pasaje con esta mujer es muy consistente con lo que él siempre dijo, con lo que él siempre. Entonces nosotros creemos en la unidad de la Biblia, la unidad de la palabra de Dios. Muy bien. Mañana, entonces, mañana martes, tenemos que seguir porque ahora vienen, todo lo que Jesús va a hacer va a causar conflicto. Conflicto tras conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque Él va camino a la cruz. Él va camino a la cruz. Son los últimos meses de su vida. Qué interesante porque, ¿no? Si yo sé que voy a decir algo que me va a causar la muerte, no lo digo. No, no quiero ofender a nadie. Bueno, Jesús no era que ofendía, pero Jesús sabía a dónde iba. Y ya desde este momento el Nuevo Testamento empieza a registrar que lo estaban buscando para matarlo. Para matarlo, ¿no? Ahora es interesante porque ahora vienen las otras señales y la última va a ser la resurrección de Lázaro. Y en la resurrección de Lázaro estaban los judíos en Betania. ¿Por qué estaban los judíos? ¿Por qué estaban los líderes? Porque lo seguían. Lo seguían. ¿Para qué? Para acusarlo. Pero claro, ahora cuando ven que resucitó a Lázaro, ahí se le arruinó todo, ¿no? Entonces ahora para matarlo tienen que hacerle trampa. Tienen que presentar testigos falsos. Testimonio falso. Bueno, muy bien. No, yo me despido. Y a ver a los Cipoll y a los que quieren investigar más acerca de la veracidad de este pasaje, bueno, búsquenlo y después díganme lo que ustedes piensan, ¿ok? Bueno,